Este jueves la Cámara Baja rechazó la propuesta del gobierno sobre el reajuste de sueldo mínimo. Tras esta negativa, el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, llamó a terminar con los protagonismos y a ser responsables y serios a la hora de debatir sobre el salario mínimo. Para profundizar en este tema nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, mire, siempre cuando se habla respecto del salario mínimo se escuchan algunos calificativos que son bien recurrentes. Por ejemplo, escuchábamos lo que decíamos, señor Esati, el día de ayer respecto de que tiene que ser un salario digno. Pero por otro lado, siempre se habla también de que tiene que ser responsable. ¿Qué es un salario, primero, responsable, a su juicio, con las características y con las condiciones económicas que tiene hoy día Chile? A ver, un salario mínimo que tenga el efecto de responsabilidad macroeconómica, digámoslo así, es aquel que no debiera producir, una vez aprobado, efectos negativos en la economía, como por ejemplo el hecho de que por subir más allá de lo posible, de lo económicamente sustentable, el salario mínimo pudiera producirse como efecto una baja en el empleo. Si uno mire, a este salario yo no puedo contratar, en consecuencia, por un lado no puedo contratar más gente y veo con dificultad poder pagarle a los que tengo. Ese es un efecto no buscado y que hay que cuidarlo, por cierto. Y me parece que la condición de dignidad es más obvia, es la condición de que a la persona les permita a lo menos asumir la canasta básica con cierta posibilidad de pasar el mes. Pero respecto a la responsabilidad le pregunto porque pareciera ser que nunca están dadas las condiciones como para elevar el sueldo mínimo, como para elevar un poco hacia arriba esta situación. Actualmente, por ejemplo, en Chile, frente a la crisis internacional, frente a la crisis europea, por ejemplo, los resultados que muestra la economía chilena son medianamente buenos, pero claro, está obviamente la situación crítica que se vive en España, Italia, en Grecia, por ejemplo. Si nos vamos a varios años atrás, existían otras crisis económicas y pareciera que nunca está el escenario para finalmente dar el salto y lograr una mayor igualdad, que ha sido aspiración de muchos gobiernos, entre esos, por cierto, los gobiernos que usted mismo ha apoyado. Por cierto, si esta es una discusión, no es nueva. Decir que esta es la primera vez que se plantea la discusión sería muy injusto. Esta discusión la han tenido varios ministros de Hacienda durante los gobiernos anteriores. Es cierto lo que dices tú, en el sentido que en un mundo globalizado es difícil que no tengamos un momento dado en que haya alguna crisis que nos preocupe, menores o mayores. Ayer fue la crisis mexicana a comienzos de los 90, después la crisis argentina que podía rebotar acá, la burbuja inmobiliaria y sus efectos posteriores, entre otros la crisis europea hoy día. Es difícil en un mundo globalizado pretender que no haya una crisis que pudiera eventualmente tener un efecto en las economías domésticas. Uno tiene que prepararse para eso. Chile creo que viene preparado para enfrentar crisis internacionales desde hace bastante tiempo. Lo hizo muy bien bajo la conducción de Bachelet Velasco, en donde gracias a los ahorros que teníamos pudo inyectarse mucho dinero en la economía durante el 2008 y el 2009 y con eso paliar buena parte de los efectos de la crisis, a contrario de lo que ocurrió en la crisis de los 90, donde nos pilló con menos capacidad, con menos espalda y tuvimos que asumir solo medidas domésticas, como por ejemplo el alza de la tasa de interés, que produjo efectos muy negativos a poco andar. Entonces, tienes toda la razón, hay que mirar el mundo, pero sinceramente creo que mirando el mundo, en lo que está ocurriendo, particularmente en la Unión Europea, es posible en Chile hacer un avance mayor que el que propone el gobierno. Por eso el motivo del rechazo de la idea legislativa. Se planteó 193.000 pesos por parte del gobierno, a juicio suyo, ¿dónde deberían dar esa Yo cifra? creo que, por lo que le he escuchado a personas, incluso partidarias del gobierno, y también a economistas que nosotros en la bancada nos hemos asesorado, hay un espacio económico responsable para acercarse a un ingreso bruto de los 200.000 pesos. Diputado, 200.000 pesos es digno, ¿usted cree, para un trabajador chileno? Me parece que hay un espacio todavía para la dignidad, un espacio importante. ¿Cuánto nos falta como país para entregar un salario digno? A ver, yo creo que lo primero que nos falta, más que el salario mínimo, es tener empleos de mejor calidad y de mejores remuneraciones, particularmente en dos mundos. En el mundo de los jóvenes, particularmente los jóvenes que no tienen profesiones, que son muchos millones, y particularmente en el mundo de las mujeres. Creo que los principales perjudicados con el tipo de salario precario o trabajo precario más que salario son las mujeres
y los jóvenes, pero particularmente las mujeres. Yo creo que ahí tenemos que avanzar en dignidad. Está el tema del salario ético, creo que hubo un avance. El tema del pilar solidario ha sido un gran avance. Hay que ir buscándole por ahí. Quiero pasar a otro tema, puntualmente la presidenta Michelle Bachelet. Escuchamos, o más bien veíamos cuáles eran los anuncios o las comunicaciones que realizaba cuando ustedes hicieron esta Junta de la Democracia Cristiana durante los últimos días, pero también vemos hoy declaraciones del presidente de la República respondiendo justamente a las últimas intervenciones de la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo que no solamente tiene que hablar respecto de los temas que la acomodan, sino también de los que le incomodan. ¿Cómo lee usted estas declaraciones de parte del presidente de la República? Estas declaraciones las hizo en Chile o en el extranjero, en esta tesis nueva del presidente de la República, y hay unas cosas que se pueden hablar en Chile y otras en el extranjero, que no resiste ningún análisis a propósito de una malhadada entrevista a la BBC. Se esbozó la tesis que hay cosas que se hablan en Chile y cosas que... Esa es una tesis absolutamente absurda, ¿no? Pero voy al fondo. Mire, yo creo que todos los seres humanos tenemos que hacernos cargo, particularmente aquellos que estamos en lo público, de las cosas buenas y las cosas malas. Y en eso yo coincido con la declaración del presidente de la República, en el sentido que todos los que sean candidatos o precandidatos, más temprano que tarde, deben asumir, tener vocerías sobre cuestiones indiscutiblemente agradables y otras más complejas. Claramente, eso es obvio, ¿no? Claramente, de acuerdo al debate que se ha generado durante el último tiempo, eso tiene que ver con la participación de la presidenta Michelle Bachelet durante... Pero ella ahí ha hablado, ha hecho declaraciones en los tribunales. Yo lo leo mucho más ampliamente. Además, la cosa del 27F, yo creo que más que un diálogo, más que una conversación, más que un debate, lo que hay una decisión de mucho ahí de destruirla políticamente sin ninguna justificación. Me quedan dos preguntas, a ver si podemos ir brevemente. Sí, claro. Respecto de la presidenta Michelle Bachelet, para responder estos temas incómodos y también los cómodos, ¿creo que sería prudente que volviera pronto a Chile y participara directamente en la escena política? A mí me gustaría que fuera lo antes posible, pero es una decisión personalísima a la que nadie puede obligarla. Y respecto del sistema binominal, de las reformas que ustedes han planteado y que usted particularmente ha planteado con bastante fuerza, pareciera ser que se le desmorona un poco el apoyo dentro de su misma coalición. Se ha nombrado a través de la prensa algunos diputados que ya no estarían apoyando las modificaciones. Leí una nota en la mañana, en la tercera, que me dejó muy preocupado. Hay un número no despreciable de diputados de la Concertación que contestan que no están dispuestos a suprimir el número 120. Es una pésima noticia. Suprimir el número 120 es de la esencia para avanzar en el cambio al binominal. Para bajarlo, para subirlo. 120 diputados. 120 diputados. Mire, si hay diputados que no están dispuestos a sacar el número 120, que sean 2 por distrito, y van a estar dispuestos después a modificar sus distritos, mire, aquí hay que exigirle a los diputados de la Concertación, desde sus partidos, desde la ciudadanía, que tienen que comprometerse con lo que han dicho siempre, terminar con el binominal. Si empiezan a buscar argumentos porque se sienten cómodos como están hoy día, no puede ser. Y ojalá que si votan en contra, la gente los castigue y no vuelva a votar por ellos. Así de claro. Muchas gracias, diputado, por haber venido a conversar con nosotros. ¿Ya? Pero nosotros seguimos revisando más informaciones aquí en CNN Chile.